Futu, en octubre de 2023, se celebró en Suiza un congreso internacional sobre energía libre, en el que desarrolladores de varios países compartieron años de experiencia y mostraron sus inventos. A continuación, te presentaremos algunos de ellos. El inventor experto en electricidad, calefacción y energía solar, Hartmut Tubler, hizo una demostración de una central eléctrica que funciona con una columna de agua estática. La instalación es un clásico paternoster, o, en palabras sencillas, un ascensor en movimiento continuo. Está situado dentro de una columna llena de agua. El paternoster consta de numerosos cubos fijados a una cadena cerrada, en los que se bombea cierta cantidad de aire desde un compresor situado en la parte inferior de la columna. Como resultado, los cubos se elevan, liberan el aire en la parte superior de la columna, se voltean y vuelven a hundirse en el agua. La cadena transfiere la rotación a un generador que alimenta al compresor y produce energía eléctrica adicional. Tenemos un compresor estándar con una potencia de unos 7.5 kW a plena carga. Lo hacemos funcionar a media potencia, unos 4 kW, lo que es totalmente suficiente para llenar completamente de aire estos contenedores flotantes. Esta instalación de unos 8 metros de altura estuvo ubicada durante unos 3 años y medio en el pueblo llamado Spich, cerca de la ciudad de Colonia. El generador producía unos 58 kW de potencia, mientras que el compresor consumía unos 4 kW. Así teníamos una capacidad de salida de 54 kW de electricidad, que disipábamos en el elemento calefactor. Abandonamos por completo el uso de la red eléctrica y convertimos toda la energía en calor. Más tarde, el dispositivo se modernizó. Su altura se aumentó a 10 metros, lo que permitió al generador producir más de 100 kW de potencia. A pesar del aumento de la potencia de salida del generador, el compresor seguía consumiendo 4 kW, lo que proporcionaba 96 kW de energía útil. Como resultado, desarrollamos una instalación con una potencia de 500 kW y una altura de 25 metros. Sin embargo, esta vez no se instaló en la superficie, sino perforada en el suelo. Tenemos aproximadamente 510 kilovatios de potencia eléctrica en el generador, pero ahora, para este volumen, estamos utilizando dos compresores de 4 kilovatios cada uno. Así, dos compresores están conectados en paralelo y todavía tenemos 502 kilovatios de potencia excedente. Tenemos esta central eléctrica y por supuesto tenemos la gravedad. Es similar a la situación de un bolígrafo que cae hacia abajo. Sin embargo, la singularidad de nuestra central es que utilizamos el efecto inverso a través de la fuerza ascensional. No debemos limitar el marco del sistema solo a la central eléctrica. Es crucial incluir también en la ecuación la gravedad real que sentimos aquí en la Tierra. Entonces, el panorama cambia por completo. Si encontráramos un lugar en el espacio exterior donde no hubiera influencia gravitatoria, este dispositivo no funcionaría. La siguiente tecnología se basa en los con materiales y componentes al alcance de todos. Así lo señalaron también otros inventores con los que pudimos comunicarnos fuera del Congreso. Un ingeniero de Zimbabue, Tapiwa Mugungani, es un ejemplo de cómo se puede, con el objetivo de ayudar a la gente, montar una fuente de corriente eléctrica sin combustible a partir de materiales fácilmente disponibles y fáciles de conseguir. Su dispositivo consta de 3 baterías y un inversor para convertir la corriente continua en alterna, lo que permite conectar electrodomésticos estándar. Para asegurarse de que las baterías proporcionan la potencia necesaria sin quedarse sin energía, utilizó varios métodos para su recarga constante. El dispositivo que fabricamos a mediados de 2022 se ensambló con materiales comúnmente disponibles. Utilizamos varias baterías de plomo ácido. La mayoría de ellas creo eran de 12 voltios, 24 amperios por hora. También utilizamos un inversor en el sistema que convierte la corriente continua en corriente alterna, así como algunos elementos que necesitábamos para que el sistema funcionara con bastante eficacia. Tuvimos que utilizar un conmutador que al final también nos vino muy bien. También tuvimos una serie de cargadores en los que utilizamos condensadores de 1 a 4 kilovatios. También utilizamos una serie de tiristores
y vamos a utilizar una serie de diodos condensadores electrolíticos y cerámicos. Así que básicamente los elementos que acabo de describir son muy comunes, no son difíciles de conseguir, cualquier persona puede comprarlos. Por supuesto, como cualquier otro dispositivo, hay ciertos principios que deben respetarse, como los principios de conversión de energía. Por ejemplo, tienes una batería con energía potencial química, de ella obtienes energía eléctrica. El dispositivo también sigue con los principios de conversión de energía eléctrica de corriente continua a corriente alterna. Eso también está de acuerdo con la norma. Una de las características que utilizamos en nuestro sistema es el desarrollo de circuitos eléctricos únicos que, digamos, dan efectos muy interesantes de conservación y amplificación de la energía. Otra cosa que utilizamos es la carga de los propios dispositivos con energía radiante o electricidad atmosférica, si se puede llamar así. La radiación electromagnética abunda a nuestro alrededor y la energía que contiene es, digamos, esencial para el funcionamiento del universo. Así que, si tienes una forma de aprovechar esa energía, también puedes cargar o alimentar tus sistemas indefinidamente. Además, también utilizamos algunos principios de las corrientes telúricas en la Tierra, es decir, las corrientes telúricas son esencialmente corrientes eléctricas de origen natural que fluyen paralelas o por debajo de la superficie de la Tierra. Y el tercer recurso que utilizamos, en este caso, es la energía hidráulica de la zona de exclusión. Un hombre que ha escrito un estudio muy profundo sobre este tema es un hombre llamado Gerald Pollack. Lo descubrimos bastante rápido, gracias a algunas rarezas que no voy a detallar. Esta es la cámara que ven aquí, y a la izquierda está el gel. Junto al gel hemos colocado agua con partículas. Estas partículas son pequeñas esferas llamadas microesferas. Pueden verlas aquí. Y tan pronto como miramos en el microscopio, vemos que efectivamente había una región de la que estas microesferas estaban excluidas. Y pensamos que tal vez en esta zona las moléculas de agua se alinean de tal manera que forman algún tipo de estructura. Y se puede ver la dinámica del proceso. Pueden ver que esta área se hace más grande con el tiempo. A medida que agregas agua y esferas, comienza a suceder, dejando una gran región aquí. En la parte inferior, para comparar, hay una escala de 10 micrómetros, así que una región de unos 50 micrómetros está desprovista de estas partículas. Así que pensamos que tal vez esta es una región que crece después de que el agua se añade a la misma. Este es el tipo de estructuras que Ling estaba hablando. Tiende a crecer. Alguien dijo que deberíamos darle un nombre. El nombre obvio es zona de exclusión, porque es excluyente. Y la zona de exclusión, la ZE, es fácil de recordar y por eso la llamamos ZE. Agua ZE, el agua de la zona de exclusión que está justo aquí. Y por supuesto, empezamos a estudiarla en gran detalle. Pero en cuanto a la generalidad de este fenómeno, solo les he mostrado una diapositiva, pero en realidad hemos analizado muchísimas superficies diferentes, muchos tipos de esferas y demás, y la conclusión a la que llegamos es que muchas superficies hidrofílicas crean zonas de exclusión, y muchos solutos y partículas quedan excluidos, así que es un fenómeno muy general. He aludido a la posibilidad de que el agua de la zona de exclusión podría ser realmente diferente del agua ordinaria, que las moléculas podrían estar alineadas, pero no he presentado ninguna prueba. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, son pruebas que se recogieron hace prácticamente 10 años, entonces teníamos 8 pruebas y ahora tenemos 13 o 14. No voy a enumerarlas todas. Pueden repasar rápidamente qué métodos se utilizaron, pero si lo hiciera, me llevaría todo el tiempo del que dispongo. Pero quiero centrarme en una de ellas porque es de importancia clave. Y es ZE. Esta región del agua no es neutra, sino que tiene carga negativa.
Lo determinamos midiendo el potencial eléctrico con un par de electrodos entre esta región y la exterior. La conclusión que sacamos de estos experimentos es la siguiente. Existe un material con una superficie hidrófila que está cerca del agua. La zona de exclusión que encontramos tiene una carga negativa y el área fuera de ella tiene una carga positiva equivalente. Resulta ser una especie de batería con cargas separadas. ¿Cómo sucede esto? Aquí se muestra de forma esquemática. Tal como lo entendemos, todo comienza con moléculas de agua, y una molécula de agua tiene este aspecto: oxígeno con una carga negativa de -2 e hidrógeno en cada extremo con una carga positiva de +1. La energía entra y divide la molécula de agua en una parte positiva y otra negativa, porque aquí ya hay una carga de -2 y +1, así que esta es la parte negativa. Y es esta combinación, OH, menos que se combina para formar esta zona de exclusión. Pueden verla aquí. Por lo tanto, se crea inicialmente a partir de agua y se forma a partir de moléculas de agua que se dividen. Este dispositivo funciona principalmente gracias a un circuito eléctrico único que utiliza la energía radiante, así como la energía del agua de la zona de exclusión y las corrientes telúricas de la Tierra. Normalmente empezamos con los sistemas de baterías, que están organizados en sistema A y sistema B. Como cualquier otra batería, se trata, digamos, de producción de energía electroquímica, así que esencialmente utilizamos los electrones que se generan a partir de estas reacciones para alimentar el sistema. Y esa es la solución estándar. Pero por supuesto queda la cuestión de cómo vamos a cargarlos. Y mucha gente pregunta sobre esto, porque para la mayoría de la gente, si usas energía, por supuesto que hay que reponerla. Al fin y al cabo, la energía no puede salir de la nada, lo cual es generalmente cierto. La forma en que recargamos este núcleo, voy a poner el ejemplo del agua de la zona de exclusión que utilizamos, se ha descubierto que el agua de la zona de exclusión es en realidad la cuarta fase del agua. Siempre que se produce una polarización de las cargas en cargas positivas en un extremo y cargas negativas en el otro extremo, se produce automáticamente una diferencia de potencial, o esencialmente una fuerza electromotriz que permite alimentar algo. Así que la clave es ser capaz de montar una célula muy simple, digamos, que funcione según los principios del agua de la zona de exclusión, o agua de fase 4, que nos permita generar la corriente necesaria para recargar estas baterías. Y una vez que tenemos esta agua de la zona de exclusión, lo principal que queda es conseguir el cátodo y el ánodo correcto. Así que básicamente se necesita una llave de materiales conductores, pero entonces uno de ellos debe tener una conductividad ligeramente superior al otro, para que las baterías puedan cargarse continuamente. En pocas palabras, mientras el sistema A está funcionando, el sistema B se está cargando, y cuando el conmutador se cambia del sistema A al sistema B, el sistema A se carga mediante estos procesos, pero no es un sistema de recarga. Lo que se consigue es un sistema que funciona mucho tiempo, porque, por supuesto, si puedes alimentar el sistema continuamente y al mismo tiempo extraer suficiente energía sin agotarla, el sistema funcionará más o menos indefinidamente. De nuestras pruebas, como he dicho, la primera fue el 22 de agosto. Obtuvimos una potencia de 1 kilovoltio amperio o 1 kilovatio. Estos son 1000 vatios, pero no es el límite. El sistema es escalable porque, en esencia, se pueden utilizar los mismos principios para cualquier otro sistema con órdenes de magnitud de potencias superiores.